¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Yo soy Adolfo Vasconcelos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema relativo al sistema jurídico de lavado de dinero. Este tema que sin duda alguna pues tenemos que atender, puesto que en la sesión anterior comentábamos sobre lo que es el estado fallido en materia tributaria en México. Ahora este tema del sistema jurídico de lavado de dinero relacionado al sistema jurídico fallido en materia tributaria e impositiva en México, ¿de acuerdo? Yo me tomé el atrevimiento de preparar una breve presentación de diez láminas que sin duda alguna, si gustan, yo se las puedo compartir, se las puedo enviar por correo electrónico, por un WhatsApp, por donde mejor les acomode, les convenga. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Adolfo Vasconcelos Pérez o me pueden enviar un correo electrónico a mi correo que es cp.adolfovasconcelos@gmail.com. ¿De acuerdo? Ahora bien, para comenzar la plática del día de hoy respecto al sistema jurídico del lavado de dinero, me gustaría comenzar por conceptos fundamentales de lo que es el lavado de dinero y lo que es el blanqueo de capitales y lo que corresponde a los recursos de procedencia ilícita. Porque, pues si bien el lavado de dinero y el blanqueo de capitales son conceptos jurídicos que únicamente se le atribuyen a la jerga popular, a la jerga financiera o a la jerga del lenguaje coloquial. Más sin embargo, lo adecuado y lo correcto son recursos de procedencia ilícita, que más adelante, pues bueno, platicaremos respecto al marco normativo y al marco que las vincula a la legislación fiscal a los recursos de procedencia ilícita. Entonces, es importante realizar la aclaración de que cuando atendamos al lavado de dinero o al blanqueo de capitales, no obstante, estamos hablando de situaciones y momentos distintos, como ahorita lo abordaremos, en materia jurídica, lo adecuado son los recursos de procedencia ilícita, ¿de acuerdo? Entonces, como punto número uno en estos conceptos fundamentales, el delito de lavado de dinero requiere de una vinculación con una actividad ilícita. Es decir, el lavado de dinero no puede darse o introducirse a la vida jurídica por sí solo. Se requiere de una actividad ilícita previa que le dé un origen ilícito al dinero. Más sin embargo, les mostraré más adelante un par de precedentes judiciales que hacen referencia a este punto muy importante respecto a la vinculación de lo que es el recurso de procedencia ilícita con una actividad ilícita. Más sin embargo, para efectos fiscales, podrán o pueden averiguarse o abrirse una carpeta de investigación de manera paralela. Más sin embargo, pues bueno, en un momento abordaremos mucho más al respecto. Lo que corresponde a los recursos de procedencia ilícita, a nivel mundial, el lavado de dinero representa una industria de 850,000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Más sin embargo, para efectos de lo que son indicadores de la OCDE, en México se lavan en promedio anualmente entre 10 y 25,000 millones de dólares. Es un promedio anual, el cual cataloga a México como un país fuente de lo que es el lavado de dinero. Situación, sin duda alguna, que, repito, esto va en colateral al Estado fallido, perdón, y a la política fiscal fallida que comentaba yo en sesiones pasadas, en videos pasados, que pueden encontrarlos en mi canal de YouTube como Adolfo Vasconcelos Pérez. Ahora bien, el lavado de dinero opera distinto al blanqueo de capitales, lo que les comentaba. Una cosa es el lavado de dinero y otra cosa es el blanqueo de capitales. Son situaciones y momentos jurídicos distintos mediante el cual la actividad ilícita introduce el dinero a lo que es un mecanismo mediante el cual se le pretenda dar una apariencia lícita a estos recursos. Más sin embargo, repito, ahorita iremos abordando de manera paulatina como parte de estas
10 láminas que preparé para todos ustedes, pues a lo que corresponde al lavado de dinero y al blanqueo de capitales, para no confundirlos en cuanto a cuando se haga referencia al lavado de dinero o al blanqueo de capitales, se habla de momentos o situaciones distintas y de operaciones distintas, ¿de acuerdo? Y lo que corresponde a lavado de dinero y blanqueo de capitales, como les señalaba, tienen la misma tipicidad. ¿Cuál es la tipicidad en materia delictiva? Pues son los recursos de procedencia ilícita. Bien, para que podamos tener presentes que lo que corresponde al lavado de dinero y blanqueo de capitales se encuentran constituidos en una misma esfera, que esta esfera es la tipicidad de los recursos de procedencia ilícita, como lo señala el Código Penal Federal en su artículo 400 bis. ¿De acuerdo? Más sin embargo, en el centro se encuentran pues circundando el lavado de dinero y el blanqueo de capitales. El lavado de dinero en el centro y el blanqueo de capitales girando en torno al lavado de dinero. Y en la esfera principal, pues la tipicidad que vincula al hecho delictivo, lo que corresponde al recursos de procedencia ilícita, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el concepto de lavado de dinero? Estos conceptos, si bien son conceptos jurídicos indeterminados o conceptos jurídicos vacíos en cuanto a la definición legal al respecto o jurídica al respecto, pues bueno, estos conceptos jurídicos tendríamos que atendernos o acudir a lo que son las fuentes del derecho, hablando en específico, pues a la doctrina, porque si observamos o analizamos los precedentes judiciales o analizamos lo relativo a la legislación fiscal aplicable respectiva, hablando en específico probablemente al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal en contra de los recursos de procedencia ilícita o inclusive pues, al reglamento interior del SAT, al reglamento de Interior de la Secretaría de Hacienda, al reglamento interior de la Unidad de Inteligencia Financiera, no encontramos una definición precisa tal cual a lo que se refiere al lavado de dinero y blanqueo de capitales. ¿Por qué es esto? Pues bueno, esto sin duda alguna tenemos que atendernos a un precedente judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace referencia, y es muy claro y muy preciso, que pues bueno, las leyes no son diccionarios para estar atendiendo y describiendo conceptualmente cada una de las palabras, que es para eso que existen los métodos de interpretación jurídica, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos conceptos de lo que es el lavado de dinero y blanqueo de capitales, yo repito, acudí a la doctrina como una fuente del derecho para poder conceptualizar, repito, y tener pues presente a qué se refiere el lavado de dinero y qué se refiere el blanqueo de capitales. Ahora, el lavado de dinero es un procedimiento por el cual se aspira a introducir en el tráfico económico, financiero, legal, los bienes obtenidos a partir de actividades delictivas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, que a partir de tener dinero o tener recursos provenientes de actividades ilícitas, se aspira a que ese dinero se pueda introducir al tráfico de económico financiero. Y al hablar de tráfico financiero, sin lugar a dudas, pues estamos hablando de lo que son o lo que corresponde a la bancarización de ese dinero, ¿de acuerdo? Porque bien nos queda claro, si bien el uso de efectivo es el mecanismo más claro y más obvio para disimular el recurso ilícito, lo adecuado y lo que ya ha atendido y lo que representa a la experiencia de las autoridades en materia de prevención de lavado de dinero, ¿de acuerdo? Como es la UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera, pues bueno, esta ley federal en contra de, esta ley para la prevención del lavado de dinero, en su artículo 17 nos hace una serie o nos define una serie de conceptos mediante los cuales no se puede utilizar el efectivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se puede utilizar el efectivo? Y más sin embargo, este artículo 17 nos dice cuáles son actividades vulnerables,
¿de acuerdo? Esta plática del día de hoy no versará en torno a lo que corresponde a la ley federal para la prevención de recursos de procedencia ilícita, más sin embargo, sí es importante hacer mención de esta. ¿Por qué? Porque este artículo 17 de esta ley hace referencia a los conceptos y a los mecanismos mediante los cuales las organizaciones criminales de donde provienen los recursos de procedencia ilícita habían acudido o acuden de manera más formal y más habitual para el lavado de dinero. ¿Qué quiere decir este lavado de dinero? Introducirlo financieramente a la economía, introducirlo financieramente a lo que corresponde un entorno bancarizado, no tenerlo en efectivo, porque pues bueno, mantener en efectivo cantidades de dinero tan grandes como lo manejan probablemente y sin lugar a dudas, pues las organizaciones criminales, pues bueno, resulta sumamente complejo, ¿de acuerdo? Posterior al lavado de dinero, tenemos el concepto del blanqueo del capital. ¿Qué este blanqueo de capital qué es? Pues bueno, es transformar el dinero ilícito en dinero lícito, en dinero legal, el cual al ser blanqueado por medio de su justificación, el dinero adquiere, y entre comillas hago la referencia de legal en la economía. ¿Por qué lo entrecomillo entre legal? Porque, pues bueno, el hecho mediante el cual, pues al introducirse el dinero a través del lavado de dinero al sistema financiero y blanquearlo mediante un procedimiento de justificación, esto no adquiere su legalidad. Hecho que, pues, que si el capital principal es ilegal y sus accesorios, como son las ganancias o las utilidades, esto no lo convierte en legal, ¿de acuerdo? Lo convierte en un dinero sucio. Importante hacer el señalamiento, no obstante, mediante estas utilidades o ganancias se encuentren pagando los correspondientes impuestos, esto no hace, sin lugar a dudas, pues referencia a que el dinero ya sea legal, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto es por lo que respecta a la conceptualización del lavado de dinero y del blanqueo de capitales, ¿ok? Ahora bien, el marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo de lo que corresponde a los recursos de procedencia ilícita? Como les hacía yo referencia, los recursos de procedencia ilícita como parte de la esfera que agrupan al blanqueo de capitales y al lavado de dinero. Bien, entonces tenemos que acudir al artículo 400 bis del Código Penal Federal, en el cual, pues bueno, se le atribuyen y se hace referencia a la tipicidad, que es el lavado de dinero, perdón, que es qué son los recursos de procedencia ilícita. Bien, primeramente, este artículo 400 bis nos hace referencia a cuál es el castigo, el castigo, perdón, de todos aquellos que incurran en lo que corresponde a los recursos de procedencia ilícita. Es decir, una multa, digo, no obstante, de acuerdo, no obstante a lo que corresponde a la adjudicación de los recursos de procedencia ilícita, es una pena de 5 a 15 años de prisión y una multa de 1,000 a 5,000 días, pues para todos aquellos personas o agrupaciones que recurran pues a lo que corresponde pues al lavado de dinero o blanqueo de capitales como parte de esta estructura jurídica de lo que son los recursos de procedencia ilícita. Ahora, la tipicidad. ¿Cuál es la tipicidad de los recursos de procedencia ilícita? Pues bueno, aquí un hecho importante y notorio que hay que hacer énfasis y señalar es que pues para efectos penales, la tipicidad es importante y determinante en cuanto a la punibilidad. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Porque el castigo va en relación con el conocimiento o con la conducta o el hecho delictivo en base o a partir de una conducta pues que haya sido meramente subobjetiva. ¿Qué quiere decir con una conducta objetiva? Pues que, bueno, que el hecho delictivo se haya realizado pues por iniciativa propia, que se haya tenido el conocimiento de que existe el delito para poder pues recaer en la hipótesis del,
pues de lo que nos señala el artículo 400 bis, perdón. Ahora bien, por poner un ejemplo, para efectos fiscales, ¿de acuerdo? Basta con incurrir en pues en el hecho objetivo del castigo por parte de alguna, pues, conducta. Es decir, por colocar un ejemplo, las personas físicas están obligadas a presentar declaración anual. Ahora bien, el hecho de que la persona física esté en conocimiento o no de que está obligada a presentar la declaración anual es indistinto de que si la presentó o no. La hipótesis y el hecho normativo que castiga el derecho fiscal, por ejemplo, es que no se presente la declaración anual. Más sin embargo, de manera distinta a que haya tenido la intención de no presentarla, ¿de acuerdo? Algo que se contrapone a lo que corresponde a la materia penal, porque en materia penal tiene que existir pues el conocimiento y la conducta para que se tipifique, ¿de acuerdo? Ahora bien, para efectos de lo que corresponde a recursos de procedencia ilícita, se tiene que tener el conocimiento, ¿sale? De que los recursos de procedencia ilícita provienen, ¿sale? De una actividad ilícita. Si no se tiene el conocimiento de que provienen de una actividad ilícita, pues bueno, no se podrá incurrir en alguna de estas tipicidades, como es el de adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar o recibir pues dinero o recursos que provengan de pues organizaciones criminales o de organizaciones que se hacen de los recursos por operaciones delictivas, ¿de acuerdo? Por señalar un ejemplo, la renta de un bien inmueble, de una casa, de una oficina, de una bodega. El hecho de rentarla, ¿de acuerdo? A una, pues, y de que recibamos el pago proveniente de una actividad ilícita, eso no nos tipifica por sí mismos como cómplices o como parte del hecho delictivo porque los recursos provengan de una actividad delictiva. Aquí la situación es que si tuviéramos el conocimiento de que la bodega, la casa, la oficina se va a rentar o se va a arrendar para efectos de que para efectos de, pues de que los recursos provienen de una actividad delictiva, pues bueno, ahí sí ya se incurre en materia penal para efectos de la procedencia de los recursos y el conocimiento previo, porque pues bueno, ahí entonces podríamos incurrir en lo que corresponde en una, pues en un hecho directo o indirecto, ya sea por encubrir, por pretender ocultar o por simplemente recibir el pago proveniente de la actividad delictiva, recursos provenientes de la actividad delictiva, perdón. ¿De acuerdo? Es por eso que es importante atender a este artículo 400 bis penal federal respecto a la tipicidad de lo que es son los recursos de procedencia ilícita y no nos podamos ser acreedores o cómplices de lo que corresponde al blanqueo de dinero o lavado de capitales. Aquí tomando en cuenta, pues la tipicidad es muy importante y tener el conocimiento previo de que existe un recurso de procedencia ilícita, por lo cual, pues es indispensable y fundamental tener pues plenamente documentado todas las operaciones para efectos de que si en algún momento se llega a incurrir en alguna de estas tipicidades, existan los elementos probatorios suficientes del actuar de buena fe de la contraparte que recibió, por ejemplo, el recurso o intervino en una actividad o en un hecho que pues el dinero provino de una actividad ilícita y no se puede interpretar a que se prestó al blanqueo de capitales o lavado de dinero. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto, ¿cuáles son los recursos de la procedencia ilícita? ¿De acuerdo? Nuevamente, el artículo 400 bis del Código Penal Federal, al cual nos hace referencia, de que son producto de una actividad ilícita los recursos, los derechos o bienes de cualquier naturaleza. Aquí muy importante,
Este artículo 400 bis en su último párrafito nos hace referencia a que cuando existan indicios fundados o certeza, aquí hago pues énfasis y recalco lo que hace pues referencia a este artículo 400 bis último párrafo, porque basta con que exista indicios o que haya una certeza. ¿Cuál es ese indicio? Pues que se tenga una carpeta de investigación, por ejemplo, aunque no se haya judicializado todavía aún esta carpeta de investigación, que como ahorita veremos para efectos fiscales es una situación en particular, ¿de acuerdo? Entonces, el indicio basta para que se proceda de manera penal para efectos de lo que corresponde a recursos de procedencia ilícita y ya sea la tipicidad en específico, el blanqueo de capitales o el lavado de dinero. Ahora bien, que los recursos provengan directa o indirectamente de una actividad delictiva. ¿Qué quiere decir que vengan directa o indirectamente? Pues bueno, que vengan directamente de lo que corresponde a un hecho delictivo de dinero sucio o que haya venido brincando o saltando de empresa en empresa, ya sea empresa fachada o empresa de papel, porque pues bueno, las empresas fachada y las empresas de papel tienen connotaciones distintas, ¿de acuerdo? Una empresa fachada es pues una empresa que simplemente existe y se encuentra ahí para lo que corresponde el brinco del dinero, ¿no? Para que no tenga una actividad principal y su residencia fiscal la tenga en un país donde no opera. Por ejemplo, la empresa fachada tendrá su residencia, pongamos un ejemplo, en Panamá, más sin embargo, sus operaciones no las realizará en Panamá, las realizará en Brasil, por lo cual, pues bueno, esta se le llama una empresa fachada. Ahora, una empresa pues de papel corresponde a una empresa que no existe, que simplemente existe en nombre, pero que si se va a los documentos o si se acude a lo que corresponde a la constitución de la sociedad en el país que corresponda, no existe situación alguna que pues los ministerios de Hacienda se encuentran pues plenamente agrupados en contra de estas de estas actividades ilícitas porque son de las actividades más recurrentes, el cual pues el plan BEPS, que eso sin lugar a dudas tendremos que comentarlo en alguna otra plática, este plan BEPS de la OCDE agrupa a lo que corresponde a los ministerios de Hacienda para evitar precisamente lo que corresponde a la erosión de la base a través de pues, de actividades ilícitas con una connotación plenamente tributaria, no de una connotación para efectos de la erradicación del lavado de dinero o del blanqueo de capitales. Ahora bien, finalmente, este artículo 410 del Código Penal Federal, en su último parrafito, nos hace referencia a que las ganancias derivadas de la comisión de algún delito no puedan acreditarse su legítima procedencia. ¿Qué quiere decir con esto? Y es algo sumamente importante. Basta con que existan indicios fundados y que pues el particular no pueda acreditar pues lo que corresponde a la legítima procedencia de los recursos mediante los cuales la empresa opera, ya sea de manera directa o indirecta, de acuerdo con sus proveedores o con sus clientes, para que exista la certeza de la comisión del delito. ¿De acuerdo? Es algo que, pues, repito, es muy importante para que todos aquellos que tengan una empresa, un negocio, puedan atender este tema. No obstante, exista el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación respecto a la materialidad y que si bien la materialidad hoy en día no basta con que para efectos fiscales el comprobante fiscal, valga la expresión, sirva de demostración de la operación, se debe de acudir a una serie de elementos, ya sea de manera contractual, de manera de video o gráfica o impresa, de cualquier tipo de documentos,
para pues poder documentar lo que corresponde a pues a la materialidad de la operación, es decir, que sí se realizó la operación, pero eso con un trasfondo de materia penal también para efectos de este artículo 400 bis, por si en algún momento la empresa o el negocio pudiese llegar a tener algún intercambio de bienes o servicios con algún negocio o empresa que ha sido o será o es investigado por recursos de procedencia ilícita, pues bueno, se cuente con los elementos probatorios de que pues lo que es la vinculación directa o indirecta con esta negociación, pues no recae ninguna hipótesis en cuanto a que se haya tenido el conocimiento de los recursos de procedencia ilícita y por lo tanto, pues el particular pueda demostrar la legítima procedencia de los recursos, bien, que corresponden o provienen de, pues, de un intercambio de bienes o servicios, ya sea de una actividad comercial o de una actividad mercantil, ¿de acuerdo? Ahora, aquí traigo un precedente judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace referencia a lo que comentábamos, es una tesis aislada, ¿de acuerdo? El título que nos señala es que para acreditar el cuerpo del delito previsto en el artículo 400 bis, por lo que corresponde a los recursos de procedencia ilícita, basta con que no se demuestre la legal procedencia de estos y existan indicios fundados de su procedencia. Es decir, aquí lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia transcribió prácticamente en el título de la tesis lo que nos señala el artículo 400 bis en en sus últimos párrafos. ¿Por qué en este caso nos hace referencia? Porque aquí yo señalo con negritas en lo que corresponde al segundo párrafo que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la licitud de su origen. Ahora bien, ¿cómo se puede demostrar la legal procedencia de los bienes o cómo se puede demostrar la legal procedencia de los recursos? Punto número uno, y sin lugar a dudas, el eje fundamental será la contabilidad con la cual cuente la empresa pues manifestada en la carpeta de investigación como parte como indiciada en lo que es los recursos de procedencia ilícita, porque en la contabilidad se podrá demostrar de dónde provino, por qué provino y que hay una naturaleza de una razón de negocios y de una materialidad. ¿Qué quiere decir? Que la empresa o el negocio operó como dentro de su giro y como parte de lo que es el ciclo contable. ¿Cuál es este ciclo contable? Desde que produjo pues lo que corresponde al artículo que enajena hasta que lo enajena, es decir, con qué elementos pues esta empresa, este negocio, elaboró el producto que enajenó para poder tener los recursos por los cuales pues se le está atribuyendo la naturaleza de recursos de procedencia ilícita, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues repito, la contabilidad, a mi parecer, será la base mediante el cual se podrá cimentar una serie de pruebas, ya sea, repito, en materia contractual, en materia impresa, gráfica, etcétera, mediante las cuales pues, se podrá demostrar el origen adecuado de los recursos de procedencia ilícita como parte pues, de lo que corresponde a una de las tantas cuestiones de fondo, no de forma, mediante las cuales el particular podrá acudir como un mecanismo probatorio en la vinculación de un procedimiento en el cual se le vincule ya sea al blanqueo de capitales o el lavado de dinero, ¿de acuerdo? Ahora bien, en materia fiscal, ¿qué tenemos en materia fiscal? Tenemos lo que corresponde a, como comentábamos, este artículo 400 bis nos hace referencia a que cualquier dinero que provenga de una actividad ilícita o delictuosa. Ahora, ¿cuáles son las actividades ilícitas o delictuosas en materia fiscal? Pues bueno, yo aquí hago énfasis y referencia a 6 tipicidades para efectos delictivos que en materia fiscal se pueden trasladar o traslapar
a los recursos de procedencia ilícita. Primero tenemos al contrabando. Bueno, lo que corresponde al numeral 1, 2 y 3, hablamos del contrabando. Y ese es hablando del contrabando en sus diferentes tipicidades, ya sea el contrabando habitual, el contrabando normal, el contrabando equiparado o el contrabando calificado. Es decir, el contrabando calificado hablando desde una perspectiva que existe una agravante, es decir, pues que se cometió contrabando y no obstante hubo contrabando de mercancías, este contrabando se incurrió en alguna situación que lo hace meramente pues más grave. Hay una gravedad en cuanto a que hubo lesiones, por ejemplo, que hubo agresiones, etcétera, etcétera. Esto lo cual pues nos lo explica, nos lo detalla de manera muy clara el artículo 107 o el artículo 102 o el 105 del código en materia de contrabando equiparado. Siempre que existan recursos provenientes del contrabando para efectos de materia fiscal, esos recursos podrán servir de base para efectos, ¿de acuerdo?, de los recursos de procedencia ilícita. Es por lo cual, pues es muy delicado o corresponde a una situación sumamente adecuada el de que, pues bueno, cuando se adquiera en productos que provengan de una denominación, de un país, perdón, de un país extranjero que se introduzcan a México, pues bueno, que el pedimento aduanal, observar que el pedimento aduanal cuente con todas y cada una de las características que se deben de obtener, que por supuesto la valoración aduanera sea la adecuada para que en determinado momento, si es que existe un procedimiento administrativo en materia aduanera, pues el particular no se pueda ver involucrado en alguna situación de blanqueo de capitales o lavado de dinero en específico, porque al hablar de lavado de dinero, recordemos que se está haciendo énfasis ya que el dinero se introdujo al sistema financiero, ahora convertirlo en lícito a través de una serie de mecanismos de comprar, vender, para efectos de darle esa, entre comillas, esa licitud al dinero, ¿de acuerdo? Por lo cual, repito, muy importante tener presente que el contrabando y que cuando adquiramos mercancía de procedencia extranjera, podamos tener certeza de que esta mercancía se introdujo al país por la vía correcta, por la vía adecuada a través de las aduanas con un pedimento aduanal mediante el cual pues no nos podamos hacer acreedores a esta tipicidad, es decir, pues que no sabíamos que los recursos, perdón, o las mercancías provenían de una actividad delictiva como es el contrabando, ¿de acuerdo? Después tenemos el número 4 respecto a los recursos ilícitos en materia fiscal. Tenemos a la defraudación fiscal sin lugar a dudas. Este artículo de la defraudación fiscal del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que a su vez se va a relacionar, que hoy no lo platicaremos, pero sí es importante hacer el señalamiento, que el artículo 2A de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada lo puede llegar a tipificar como, repito, como delincuencia organizada cuando se incurran en las hipótesis que nos hace referencia es el artículo 2, no el artículo 2A, sino el artículo 2 de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada. Es decir, que 3 o más personas se reúnan con una finalidad principal de delinquir. ¿Y delinquir de qué manera? Pues delinquir a través de lo que corresponde a lo que hace referencia al artículo 2A. Este artículo 2A, pues bueno, recordemos que en el año 2018 fue reformado y se introdujo la fracción octava, si no mal recuerdo, octava bis, mediante el cual pues hace referencia a que la defraudación fiscal, en específico ciertos rubros y bajo ciertas cantidades, que al respecto pueden encontrar de la misma manera en mi canal de YouTube mayor información al respecto, pues bueno, cuando un delito de defraudación fiscal se puede convertir en delincuencia organizada y todo lo que conlleva. ¿Por qué? Importante simplemente señalar, la delincuencia organizada es diferente a una organización delictiva, ¿de acuerdo? Tienen una connotación distinta para poder
simplemente para poder señalar y poder tener presente la delincuencia organizada, una cosa, y organización delictiva, otra cuestión. ¿De acuerdo? La organización delictiva como parte de la ley federal penal y la delincuencia organizada como parte de la ley federal en contra de la delincuencia organizada, teniendo que recaer en alguna de las hipótesis normativas que nos hace referencia el artículo 2A. Ahora bien, la defraudación fiscal. La defraudación fiscal, yo quise señalar 3 ejemplos de cuándo se puede incurrir en defraudación fiscal y por ende esta defraudación fiscal se puede traslapar los recursos provenientes de este delito como a la materia que nos incumbe, a los recursos de procedencia ilícita. Punto número 1, a lo que corresponde a la modificación al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación para el 2021, en el cual este artículo 5A, recordemos, nos hace referencia a la simulación de actos jurídicos referentes a la razón de negocios. Esta razón de negocios que nos dice la autoridad, a ver, toda operación o acto jurídico que lleves a cabo no puede estar la ganancia por encima de lo que tú ganes económicamente, puede estar por encima de lo que te ahorres en materia fiscal. Es decir, si con este acto jurídico tú te vas a ahorrar 10 pesos de impuesto, no puedes ganar 5 pesos, porque en ese caso estás ganando más en lo que te ahorras del impuesto que en lo que ganas para efectos financieros o económicos. Por lo tanto, ahora a partir del 2021, este artículo 5A referente a la simulación de actos jurídicos y a la declaratoria por parte de la autoridad referente a que sí existió una simulación o un acto jurídico, podrá servir de base y de sustento para la correspondiente querella para efectos de la defraudación fiscal y todas las ganancias relativas y derivadas de esta simulación del acto jurídico como parte de la razón de negocios del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación podrá ser vinculante a un recurso de procedencia ilícita, sin lugar a dudas. Posterior, sin lugar a dudas y sin menoscabo, tenemos el 69B del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 69B que tantos dolores de cabeza ha dado a tantísimas personas, a tantísimos contribuyentes, referente a la simulación de operaciones, ¿de acuerdo? Que en determinado momento, si es que existe una simulación de operaciones, ¿en qué momento se puede convertir en un recurso de procedencia ilícita? Pues bueno, en el momento en que el contribuyente haya quedado como definitivo en el listado a que hace referencia el artículo 69B, no obstante, se incurra en el delito de la simulación de la operación, se incurra en el delito de la defraudación fiscal, se podrá incurrir en el delito referente a lo que corresponde a los recursos de procedencia ilícita, ¿de acuerdo? Esto sin tomar en cuenta todo lo que corresponde al fondo de la simulación de la operación referente pues a las multas que se hace acreedor al contribuyente por realizar el registro contable de operaciones que no existen, por acreditar impuesto, por deducir cantidades que no existen, etcétera, etcétera, situación que no nos apremia en la plática del día de hoy. Y número 3, la transmisión indebida de pérdidas fiscales, a la cual nos refiere el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, introducido no hace mucho, porque pues anteriormente las pérdidas fiscales, cuando un negocio, un ente jurídico tenía una pérdida fiscal, tenía un valor en mercado referente a que esa pérdida fiscal se transmitía a través de una simulación de actos jurídicos a otra empresa, a otro ente jurídico, el cual, para disminuir su base tributaria o la base imponible sobre la cual pagará o pagaría el impuesto sobre la renta, se le disminuía esta pérdida fiscal que la empresa radicada de la pérdida fiscal principal se la transmitía a través de procedimientos de simulación de operaciones mediante los cuales, pues bueno, esta transmisión de indebida de pérdidas fiscales podrá ser considerada también
no obstante el delito de la transmisión indebida, la defraudación fiscal, como recursos de procedencia ilícita porque provienen de un hecho o un acto delictivo. ¿De acuerdo? Muy importante tenerlo presente, el trasfondo que puede llegar a tener una situación de esta índole. Número 5, la defraudación fiscal calificada, de la misma manera como el contrabando calificado, con una agravante, y la defraudación fiscal equiparada es referente a la defraudación fiscal. ¿De acuerdo? Estos tres conceptos relacionados a la delincuencia organizada referente al artículo 2A, repito, de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, que no es de manera genérica. Todas las defraudaciones fiscales forman parte de la delincuencia organizada, pero sí pueden tener un grado de directriz, un grado de, pues, de acercamiento con la delincuencia organizada respecto a determinados puntos, determinados momentos y determinada tipicidad que, pues bueno, se deberá atender esta Ley Federal en contra de la delincuencia organizada para tenerlo presente. Ahora, ¿qué sucede respecto de los recursos de procedencia ilícita contra los delitos fiscales? ¿De acuerdo? Aquí, pues bueno, aquí yo quise tomar como parámetro o tomar como ejemplo el artículo 108 referente a la defraudación fiscal y el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, también introducido no hace mucho al Código Fiscal de la Federación, referente este artículo 113 bis a que pues toda persona que adquiera, enajene, venda, inclusive hasta que promocione comprobantes fiscales mediante los cuales se simulen actos o actividades referentes al artículo 69b, ¿de acuerdo? Será acreedor a una sanción económica y a una sanción privativa de la libertad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en este caso? El delito de defraudación fiscal, compraventa o promoción de CFDI simulados y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Pues que bueno, en el momento en que existe el delito de defraudación fiscal y la Procuraduría Fiscal se haya querellado a la Fiscalía, no obstante exista la carpeta de investigación abierta por parte del delito de defraudación o como parte de la compra-venta de comprobantes fiscales que simulan operaciones referente al 113 bis del código, podrá existir simultáneamente dos carpetas de investigación, uno por el delito de defraudación fiscal o por la compraventa de comprobantes y otra carpeta de investigación simultánea por el delito de recursos de procedencia ilícita. No obstante, no se vincula el uno con el otro, existe esas investigaciones horizontales, no obstante, pues una dependa del resultado de la otra. Para efectos fiscales pueden ser perseguidos simultáneamente, radicarse las carpetas de investigación simultáneamente, y pues bueno, ya la judicialización de las carpetas de investigación ya corresponderá a los ministerios públicos o a la fiscalía en su caso. Ahora, aquí importantísimo, este artículo 108 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación nos hacen referencia a que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando exista ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento existe una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial referente a recursos de operaciones, de recursos que provengan de la delincuencia o de actividades ilícitas, a lo que nos refiere el artículo 400 bis, de facto, eso se hace, pues, y se sobreentiende y se presume que existe un delito de defraudación fiscal, mediante el cual, pues bueno, se deberá de aperturar una nueva carpeta de investigación y se deberá de acudir a todo el procedimiento mediante el cual se debe de sustanciar y de fundar la querella por parte de la Secretaría de Hacienda para presumir
el delito de la defraudación fiscal. Es decir, se presume, mas no se da de facto. ¿De acuerdo? Esto nos hace referencia al artículo 108 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Ahora, algunos componentes del lavado de dinero. Primeramente, ¿de acuerdo? Para que exista el lavado de dinero, debe de existir un hecho delictivo, como lo comentábamos. El lavado de dinero no puede existir por sí solo. El dinero debe de provenir de una actividad ilícita o que el particular no pueda demostrar de dónde proviene el dinero, de dónde proviene los recursos como parte de su negocio, como parte de su actividad, a lo cual hacíamos referencia y comentábamos del artículo 400 bis y el precedente judicial que comentábamos al respecto, y como parte de pues, que la contabilidad es la base para la cimentación de todas las pruebas pues, de que exista o no el hecho delictivo como parte del recurso que provenga de un hecho, de una actividad contraria al derecho. Posterior, de que existe el hecho delictivo como componente, pues el que incurre o el que pretende realizar, ya sea el lavado de dinero o el blanqueo de capital, o pretende ocultar el dinero, pues lo que son los recursos, los activos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ocultan los activos? Pues bueno, la autoridad hacendaria, en específico la Unidad de Inteligencia Financiera, ha detectado una serie de elementos mediante los cuales los lavadores o los blanqueadores de capitales acuden a estos elementos para ocultar los activos, mediante los cuales, pues bueno, ya fueron tipificados en el artículo 17, perdón, de la Ley Federal en contra de, perdón, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de los Recursos de Procedencia Ilícita, para que, pues bueno, estas situaciones que nos hace referencia a este artículo 17 son considerados de alto riesgo para efectos de que, pues, en el blanqueo o en el lavado se pretenden ocultar los recursos que provienen de una actividad delictiva. Punto número 3, inicia el proceso de lavado de dinero. Primero provino lo que corresponde pues al blanqueo, ¿de acuerdo? Ahora proviene el lavado de dinero. ¿Cuál es este lavado de dinero? Primero, bueno, se incurre en 3 fases. Primeramente está el prelavado. ¿Cuál es este prelavado del dinero? Pues tomando en cuenta y lo que hacemos referencia a que el dinero proveniente de la actividad ilícita por lo regular es en efectivo, ese efectivo como parte del prelavado debe de colocarse fraccionado en efectivo y circulando en diversas cuentas bancarias y en distintos bancos, y no obstante en distintos bancos, en distintos países, para lo cual se pretende o el presunto defraudador o el presunto lavador de los recursos pretende entorpecer el rastreo del dinero. Ahora bien, la colocación de dinero en lo que corresponde a la unidad de inteligencia financiera ha señalado que se lleva a cabo, de manera fraccionada, no se lleva a cabo en una sola exhibición. Por señalar un ejemplo, si se tiene que lavar y blanquear $1.000.000, ese $1.000.000 no es depositado en una sola cuenta, es depositado de manera fraccionada en muchas cuentas a través de prestanombres o testaferros, como se le ha denominado, para lo cual se pueda disminuir el riesgo de identificación, el dinero circule de manera más ágil y se disemine y se convierta en una situación de muy difícil rastreabilidad los recursos. Posterior, ya que están introducidos al sistema financiero como parte pues de lo que corresponde al lavado de dinero, lo que comentábamos, el lavado de dinero es introducir el dinero al sistema financiero. Y posterior, referente al blanqueo del capital, viene la transformación. ¿Cuál es esa transformación? La indefinibilidad de transacciones y hacer difícil el regreso de los fondos. ¿Qué quiere decir? Si los depósitos a que nos hacía referencia el prelavado, se hicieron en México y ese dinero ya pasó por 35 países distintos y llega a México,
el regreso y el retorno del dinero sea de manera muy difícil o improbable. ¿Por qué? Porque las cuentas de donde provinieron ya se cancelaron, ya no existen, o algo sucede en esa rastreabilidad, se corta y ya no existe pues un probable o pues una cabida de existencia de que el dinero pueda ser revertido y regresado a su origen primario para efectos de algún tipo de investigación. Y finalmente tenemos la reconversión. ¿Cuál es esta reconversión? Pues bueno, ya lo que corresponde al blanqueo de dinero tal cual, es decir, la transformación del efectivo ilícito en lícito, en legal. ¿A través de qué? Pues bueno, a través de mecanismos de negocios, de empresas que, pues si bien llevan a cabo operaciones, estas operaciones se simulen que los recursos ilícitos se convirtieron en lícitos, como por citar un ejemplo, los gimnasios que llevan a cabo pagos en efectivo, hay mucha gente, es materialmente complicado para efectos de poder demostrar cuántos usuarios ingresaron, si no ingresaron, si ingresaron, etcétera, referente pues al blanqueo del capital a través de la prestación de un servicio que probablemente no se prestó, pero se cobró, ¿de acuerdo? A través de esta reconversión del dinero y la licitud, perdón, del dinero proveniente del prelavado. Finalmente, pues tenemos ya que está el blanqueo del capital, la inversión y goce y disfrute de los bienes provenientes pues de los recursos de procedencia ilícita. Y para concluir la plática del día de hoy, me tomé el atrevimiento de hacer referencia a cuatro dogmas, perdón, que en la jerga pues, popular se hacen referencia al lavado de dinero como un hecho que es muy sencillo o muy simple. Número uno, el lavado es más exitoso al limitar patrones y componentes de operaciones legítimas. ¿Qué quiere decir? Que si quieres ocultar los recursos de procedencia ilícita, actúan tal cual como si tu negocio o la empresa fuera normal. Es decir, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un restaurante en el cual se laven o se blanquee dinero, pues bueno, tú actúas normal como si vendieras productos, como si tuvieras abierto al público en general, aunque nunca tengas gente, pues tú actúa, abre, ten empleados, paga luz, paga teléfono. Es un dogma que pues se tiene en el lavado de dinero. Número dos, entre más arraigado estén las actividades ilegales dentro de la economía legal, resultará más difícil detectar el lavado de dinero. Es decir, y puesto en palabras simples, entre más corrupto sea un Estado, más difícil será detectar el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya está radicado dentro de la economía legal, ¿de acuerdo? Las actividades ilegales, como es dentro de los países denominados que se le llaman paraísos fiscales o para efectos fiscales son los regímenes fiscales preferentes en los cuales, pues bueno, la actividad ilegal se ha convertido en legal y pues y resulta sumamente difícil para las economías extranjeras detectar el lavado de dinero. Número 3, mientras mayor sea el grado de desregularización financiera para las operaciones legítimas, más difícil resultaría rastrear los flujos ilícitos. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor holgura exista, ya sea en algún país o en alguna demarcación, pues hablando de demarcación, estamos hablando pues de pedazos o de situaciones donde la regulación financiera no tenga pues una claridad y una rigidez, como puede ser el ejemplo de Panamá, Hong Kong o las islas, o inclusive Suiza en su momento lo llegó a hacer, ¿no? Que hoy en día ya Suiza ha endurecido la regulación financiera. Pues bueno, si es que exista una holgura para efectos de la regulación financiera, de las bancarizaciones de los países, pues bueno, es prácticamente muy difícil rastrear los recursos ilícitos.
Y finalmente, punto número 4, el dinero ilícito, que es lo más doloso y lo que más le llega a preocupar a los gobiernos referentes al blanqueo y lavado de dinero, es que el dinero ilícito, además de limpiarse, continúa generando ganancias por la vía lícita y la vía ilícita. ¿Qué quiere decir? Que el dinero proveniente y las ganancias provenientes de una actividad ilícita se incorporan a la economía, generan una actividad lícita, es decir, generan ganancias a través de lo que es el blanqueo del dinero a través de un negocio. Ese negocio se incorpora a la economía, paga un impuesto, genera empleos y a su vez genera ganancias para lo que corresponde al tenedor principal del dinero proveniente de la actividad ilícita. Por lo tanto, esta persona o este grupo de personas estarán ganando por la vía de la actividad ilícita y por la vía del blanqueo y el lavado al tener un negocio que genere ganancias o utilidades. ¿De acuerdo? Pues bueno, por mi parte, eso es todo, queridas amigos y amigas. Me encuentro muy agradecido por lo que corresponde haberme permitido haber estado con todos y todas y cada una de ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Adolfo Vasconcelos Pérez. Me pueden enviar un correo electrónico a cp.adolfovasconcelos@gmail.com, donde les puedo compartir la presentación. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.